La semana pasada, como les decía, comenzamos con una nueva serie que se titula Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Es tu Dios, mi Dios. Es tu Señor, es mi Señor. Tremendo, ¿no? Y en esta serie que está de alguna manera destinada a escudriñar, a meditar, a aprender más acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña, acerca de la ceguera espiritual y las consecuencias que trae. El domingo pasado, la parte 1 llevó por título ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y hoy vamos a transitar la parte 2 titulada Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. No podemos volver a lo visto, a los diversos milagros que hemos visto allí en Mateo, en los capítulos que pudimos ver, y cómo el Señor es poderoso para sanar la lepra, es poderoso para sanar la parálisis, es poderoso contra las fuerzas demoníacas, es poderoso, es todopoderoso. Lo que sí, por favor, acompáñenme entonces al Evangelio de Juan, al capítulo 9. Y pastor, ¿puede ir con la fiebre? Sí, con la fiebre también. Fíjate lo que hizo allí con la suegra de Pedro. Recuerdan que lo estuvimos viendo en Mateo 8, 14. Y allí justamente registrábamos en esos capítulos cómo entre los milagros realizados, el poder del Señor para dar vista y el poder del Señor para dar habla, ¿no? Pero aquí estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, un evangelio con señales, un evangelio con milagros, 7 señales que se manifiestan de forma irrefutable y que nos muestran que Jesús es Dios. De allí que se llame el Evangelio de las señales también, o el Evangelio de la fe. Y en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el versículo 1, en esta sexta señal de este Evangelio, la referencia es Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Muy bien. Recuerden que no vamos a poder, aunque es mi deseo o desearía hacerlo, no podemos explayarnos en todo lo relacionado con esta sexta señal. Y también recuerden que la semana pasada hemos podido ver los primeros versículos, los últimos versículos de este capítulo, un capítulo en el que podemos ver cómo desde el comienzo hacia el fin tiene toda una unidad, ¿no? Está dedicado a un solo episodio y a los resultados y a las consecuencias, ¿sí? Lo cierto es que aquí hallamos este único milagro narrado en los evangelios, esto es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde se trata o se dice que se trata de una dolencia de nacimiento, ¿sí? Porque también en el libro de los Hechos encontramos 2 casos, en donde también se habla de estas enfermedades que alcanzaron a personas desde que nacieron. Esto está en Hechos 3, para el que después quiera verlo, un pasaje que en Hechos 3, cuando es la curación de un cojo, a nosotros como creyentes nos impacta tanto, ¿no? Porque dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, ¿no? Otro mendigo más, allí en Hechos capítulo 3, versículo 1, pero ese versículo 6, ¿no? Que todos recordamos, donde dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? ¿A cuántos los anima darse cuenta de lo importante, de lo valioso y de lo que implica ser
lo que implica el tesoro en vasos de barro, ¿no? Un vaso de barro, Pedro, pero con el tesoro, con el evangelio de las buenas nuevas, con Jesús viviendo en él, con el Espíritu Santo en su vida y obrando los milagros que solo Dios puede lograr, puede hacer. Y también en Hechos 14 también se hace mención allí a alguien que había estado sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, y una vez más el poder de Dios, ¿no? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Un milagro también extraordinario por parte del Señor. Pero estamos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y sí decir que en ese versículo 1, en donde leemos: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta ceguera completa significa que una persona no puede ver nada, ni siquiera la luz, ¿no? La mayoría de las personas que emplean el término ceguera quiere decir ceguera completa. Y más allá de esta palabra tuflos, que habla de opaco, como nublado, esta palabra en el griego que habla de ciego físico o mentalmente, que es utilizado en el aspecto físico como en el metafórico, nosotros sabemos lo que significa, ¿no? Y lo que nos quiere hablar el Señor, no solo de la sanidad física, sino de la sanidad espiritual, ¿no? De la sanidad, no solo de la ceguera física, sino de la ceguera espiritual. También les mencionaba que cuando uno busca en las acepciones de la palabra ciego, en los distintos diccionarios, comenzando de la Real Academia Española, por otros y otros más, de las 11 acepciones solo hace una referencia a la privación de la vista. O sea, fíjense que cuando uno busca en un diccionario ciego, hay 11 acepciones y hay una sola que tiene que ver con la discapacidad física. Es la primera y dice privado de la vista. Todas las demás hablan del entendimiento, hablan de las emociones y hablan del carácter. En un diccionario, ¿eh? Poseído con vehemencia de alguna pasión, ciego de ira, ciego de amor. Ciego de amor caído, claramente. Ofuscado, alucinado. Eso es lo que habla, lo que dice los diccionarios con respecto a la palabra ciego. Y allí, siguiendo con los versículos, hemos visto las preguntas a las que se lo someten a Jesús en cuanto de sus propios discípulos, quién pecó, él, los padres. Hemos hablado ya de esto. Y cómo el Señor les deja en claro que no había que fijarse tanto en la causa de la ceguera, sino como en el propósito de la ceguera. El Señor en el versículo 3 les respondió: no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y allí, ¿no? Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz que este hombre necesita para ver claramente, este ciego de nacimiento, pero Jesús es la luz que todo hombre y toda mujer necesitan para ver, ¿sí? De allí que en Juan capítulo 8, versículo 12, dice que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego vemos versículos donde allí hay una confusión en cuanto a los que lo conocían, será o no será, pero el versículo 6
de Juan capítulo 9 dice que dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí quiero tomarme unos minutos para hablar de algo que es tan importante porque claramente marca la ceguera espiritual, marca el contraste entre los fariseos y Jesús, y que es importante que tengamos presente, ¿no? La sanidad de este ciego, realizada por Jesús, es probablemente la señal más clara de su divinidad. Entre todos los milagros del Antiguo Testamento no se registra la sanidad de un ciego. No se registra. Y mucho menos de uno que nació en esa condición. Ahora, justamente es en el Antiguo Testamento donde se afirma que solo Dios tiene poder para dar vista a los hombres. Solo Dios. Allí en Éxodo, ustedes no lo van a buscar, en el capítulo 3 donde está el llamamiento de Moisés y en el capítulo 4 donde Moisés le dice, bueno, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Pero en el versículo 11 de ese capítulo 4 de Éxodo dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Es en el Antiguo Testamento donde se afirma que solo Dios tiene poder para dar vista a los hombres. En el Salmo 146, versículo 8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Entonces, en medio de estas declaraciones, nosotros nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, de los milagros, de los contados milagros que encontramos de Jesús, porque es imposible nombrarlos todos, ni en el Evangelio de Juan, ni en todos los evangelios, pero en todo el ministerio terrenal de Jesús, si hay algo que podemos ver es que hay más milagros de dar vista a los ciegos que de cualquier otra categoría de sanidad. Entonces el Señor les quería mostrar, les mostraba aún en las señales y en los milagros, ellos tenían que haber visto y tenían que haber puesto atención en el Antiguo Testamento, en lo que ellos decían conocer y se hubieran dado cuenta que solamente Dios puede dar vista a los ciegos. Pero además, en el Antiguo Testamento, además de afirmar que solamente Dios poder para dar vista a los hombres, se consideraba que el dar vista era una dimensión propia de la obra del Mesías. Cada vez que el Señor sanaba a un ciego, estaba mostrándole, era como que flechas le apuntaban de todos lados diciendo, no solamente es Dios, sino es el Mesías. De allí que en distintos textos a lo largo del Antiguo Testamento, distintos textos que hablan o que tienen una significación escatológica, ¿no? En Isaías 29, 18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Cuando se habla del futuro glorioso de Sión, habla entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, Isaías 35, 5. Cuando se habla en Isaías 42, 1 del siervo de Jehová, en el versículo 7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando encontramos en Isaías
en el capítulo 58, donde se nos habla del verdadero ayuno, el versículo 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Ahora, acompáñenme por favor en esta mañana, dejando allí una marquita, porque vamos a volver, pero acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, al capítulo 4. Quiero que tomemos la real dimensión en cuanto a lo que se estaba dando en este capítulo 9 de Juan, lo que se estaba narrando y la profundidad, ¿no? A veces estamos, de alguna manera decimos, sí, claramente el Evangelio de Juan parece que es el más entendible o que habla de cosas simples o que lo podemos entender, pero las profundidades que abarca el Evangelio de Juan son insondables. Son insondables como lo es nuestro Señor. Entonces están allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Jesús mismo en el Evangelio de Lucas se refirió a textos de Isaías. Uno es el versículo 6 del capítulo 58 del verdadero ayuno al que acabo de hacerles mención. Pero en el versículo 16 de este capítulo 4, la santa palabra de Dios dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nazaret, ustedes recordarán que es la ciudad donde había transcurrido su infancia, su juventud. Y Jesús iba regularmente a la sinagoga cada sábado. En los tiempos de Jesús, al igual que ahora, no solo los rabinos oficiales tenían la posibilidad de leer las Escrituras y de dar una interpretación en el día de reposo, o ya que también había cualquier judío respetable podía darse la oportunidad de hablar y de leer en el culto que se daba en la sinagoga. Y esto es lo que justamente queda aquí plasmado, que Jesús habló en Nazaret, aunque no era un rabino oficial. Pero el versículo 17 en Lucas 4 dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Se le dio. En el versículo 16 dice que se levantó a leer y se le dio. Fíjense, le dieron. ¿Y qué libro le dieron? El libro de Isaías. Y el Señor empezó a desarrollar y abriendo por lo que conocemos ahora como Isaías 61, leyó el versículo 1 y la primera mitad del versículo 2. ¿Por qué también esto es importante? Porque este pasaje siempre había sido reconocido como una descripción del ministerio del Mesías. Ustedes quédense allí, yo les voy a leer y presten atención, Isaías 61, versículo 1, donde habla de buenas nuevas de salvación para Sión, y dice, Isaías, les estoy leyendo, Isaías 61, versículo 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Estas palabras que estaban en Isaías eran palabras que todos los que estaban en la sinagoga debían conocer y conocer en profundidad, sobre todo aquellos que estaban dedicados al estudio de la palabra. Ahora,
Aquí en el versículo 17 de Lucas 4 dice que le dieron el rollo del profeta Isaías, que Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Y en el versículo 18 del capítulo 4 de Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, claro, ustedes no tienen los dos textos juntos, pero aquí hay algo más que significativo cuando el Señor se detuvo al leer estas palabras. Porque el Señor dice: a proclamar un año favorable del Señor, y omitió, no añadió el resto de las palabras que decía en Isaías, y el resto de las palabras que decía en Isaías era: y el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor allí no leyó eso, sino que el propósito de su primera venida era predicar el año favorable del Señor. Ahora, esa gracia en este tiempo, en este día en donde todavía proclamamos, digo todavía porque Cristo viene y hay tiempo, pero no sabemos cuándo. Y es importante tener presente y aprovechar cada oportunidad. Cuando regrese a la tierra, será por proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Y observemos que este tiempo favorable es descrito como un año. A proclamar un año favorable del Señor. Sin embargo, el tiempo de venganza es un día. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Versículo 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijas en él. Versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Saben? Probablemente muchas veces alguien te ha dicho: ¿en qué momento te gustaría haber podido estar? Si te dan a elegir un momento en el que pudieras estar allí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y la verdad es que son tantos. Digo, como estar presenciando, ¿no? Son tantos, porque la realidad es que son tantos, y me pongo a pensar desde el Génesis, es tantísimos, ¿no? Algunos dirán: yo quería estar cuando David se le enfrenta al gigantón. Bueno. Y en el Nuevo Testamento, ¿en qué momento? En todos, ¿no? En todos. Pero yo siempre tuve un amor muy particular por este momento, por este pasaje. Piénselo a Jesús, que iba cada sábado, cada día de reposo, y estaba allí, y lo dejaban leer, y lo dejaban participar, pero había un día elegido, señalado, en el que el Señor se iba a poner en pie, le iban a acercar el rollo donde estaba Isaías, y el Señor les iba a decir: todo lo que dijo Isaías se está dando cumplimiento en mí. Al que estaban esperando era a mí. Yo creo que ese momento habrá sido, yo lo pienso y me pongo, ¿no? Jesús mismo diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amados,
El Señor ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo me anoto. Yo era un quebrantado de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién sino Él me ha dado libertad? ¿Quién sino Él me ha dado vista? No estoy hablando de la física solamente, porque de la física es quien me la conserva. A poner en libertad a los oprimidos. Lo que significa este pasaje es que el Señor les habla claramente en ese lugar donde Él era uno más. Tenían a uno más allí en ese entorno que era Dios. ¿Ustedes pueden entender esto? Lo miraban, lo pasaba, iba para un lado, irían a la carpintería, lo verían con María, lo verían con los hermanos, iba a la sinagoga, leía. Nunca le vieron pecar, nunca vieron una palabra de más, nunca entendieron que nunca dijo una palabra de menos. Porque es tan fácil darnos cuenta cuando se habla de más, pero a veces no nos damos cuenta que el Señor dice, vos no es que hablas de más, o no es que solamente hablas de más y también hablas de menos. Cuando tenés que hablar, no hablás, y cuando tenés que no hablar, hablás. El Señor no dijo ni una palabra ociosa, nada. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. Y fíjense, se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír, estaba diciendo de la manera más clara posible que Él era el Mesías de Israel. Él había venido para afrontar los enormes problemas que habían afligido a la humanidad a lo largo de toda la historia. La pobreza, el dolor, la esclavitud, el sufrimiento, la opresión, el estar en condenación. Y se presenta como la respuesta a todos los males del hombre. A todo lo que atormenta a los hombres, era como si le pudiera haber dicho, todos los males que ustedes están teniendo, aquí tienen la respuesta. Aquí tienen al Dios Todopoderoso que vino a libertar a los cautivos. ¿Cómo me hubiera gustado estar una y otra vez allí escuchando de la boca del Señor leer Isaías y decir esas palabras? Ahora, dice que después que Jesús comenzó a hablarles, la Escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Entendiendo a Jesús con todos los dones, la gracia del Espíritu sin medida sobre Él y en Él. Y entendiendo también que el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Imagínense. Yo no sé si logro transmitir o logro llevarlos al momento en donde alguien que estuvo con vos durante años se levanta y te dice, soy el Mesías. Esas palabras de gracia que hacen referencia a la riqueza del discurso, a la dulzura de su manera de hablar. Jesús te hablaba la verdad con una dulzura única. La palabra de Dios en la boca de Jesús debía ser miel directamente. Te debía penetrar el alma de una manera. La palabra estaba leyendo la palabra. El verbo estaba leyendo la palabra. El verbo estaba diciendo, yo soy la palabra. Yo soy el verbo. Yo soy el Mesías, yo soy Dios.
Allí continúa el relato y en el versículo 28 de Lucas 4 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Se levantaron, lo atacaron, lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad y querían arrojarlo por el precipicio al Mesías, a Dios, como si fuera posible. ¿Estás queriendo arrojar a Dios de tu vida? Nunca resultó, ni resultará. Pero tené cuidado. Porque el Dios Todopoderoso es santo, justo, bueno, amoroso, todopoderoso. Es amor, pero resiste a los soberbios. Solo da gracia a los humildes. Y bueno, ellos intentaron, pero dice el versículo 30, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Y este es el primer insulto que iba a recibir Jesús y vino de parte de los de su casa. Vino de parte de los de su casa. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 9. El Señor le dice: ve a levantarte en el estanque de Siloé, ve a lavarte en el estanque de Siloé, dice el versículo 7 del capítulo 9 de Juan. Dice que fue entonces, se lavó y regresó viendo. Veía. Ahora quiero llevarlos, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer en Lucas acerca de lo que le ocurrió a Jesús, quiero que leamos a partir del versículo 13, en donde se hace referencia a un interrogatorio. Allí ustedes ven tener la referencia, ¿no? Los fariseos interrogan al ciego sanado. ¿Es así? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Entonces, ¿a quién habían llevado ante los fariseos? Al hombre que había sido ciego. Había sido ciego. De nacimiento. Había. Entonces llega un hombre, repito, que había sido ciego, pero que ahora ve. Ya no era ciego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fíjense que también era el día de reposo. En el día de reposo quisieron matar a Jesús. Aquellos que decían que que guardaban el día de reposo, cuando el Señor leyó Isaías en el día de reposo, lo quisieron matar. Ahora vuelve a ocurrir este milagro en el día de reposo. Fíjense la diferencia entre el amor y la religiosidad. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Porque le preguntan y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. A ver, él me puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Entonces algunos de los fariseos, versículo 16, decían: ese hombre no procede de Dios. Dios no procede de Dios.
El verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros no procede de Dios. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, todo comenzó con Jesús sanando a un hombre ciego de nacimiento, un milagro físico único, inesperado, que no se había dado nunca, señal clara y concisa de que era el Mesías. Jesús lo hizo en sábado, lo hizo haciendo barro, lo cual, según los fariseos, iba en contra de la ley del sábado, hacerlo. Y se desata un conflicto. Y había desacuerdo. Ahora, el que había sido ciego, ahora puede ver las caras, no de estos amistosos fariseos, sino de estos furiosos fariseos. Él acababa de poder ver luego de que nunca había podido experimentar lo que era ver. Y se encuentra con ellos. Y ellos discutiendo. Qué espectáculo, ¿no? ¿Estaban felices por él? No. El religioso nunca está feliz. El religioso siempre está viendo la forma de arruinar todo lo bueno que Dios hace. Dios hace algo bueno, el religioso lo quiere arruinar. Hay un lugar donde hay comunión entre hermanos, el religioso quiere romper la comunión entre hermanos. Hay un lugar donde hay gozo entre hermanos, el religioso quiere que no haya gozo entre hermanos. Hay un lugar donde Dios reina y el religioso quiere que Dios no reine. Tengamos cuidado de ser religiosos, ¿no? Porque miren que todavía abundan. Entonces, lejos de estar felices, lo interrogan. Vení, un interrogatorio. Cuando vos te viene la palabra un interrogatorio, te van a interrogar. Ya te viene la palabra ya es algo que te quieren sacar que hiciste las cosas mal, ¿o no? Una cosa es que te digan, mirá, te vamos a hacer unas preguntas, nos interesa saber cómo estás. Y otra cosa es que te quieran interrogar, ¿o no? Y además los estás viendo que se pelean, que están furiosos. Y el ciego ahí, ya no era ciego, veía. Porque los fariseos eran famosos por su santidad. Vos podés ser famoso por tu santidad, con otros que tienen menos entendimiento espiritual que vos. O sea, ¿qué quiero decir? Esa palabra farisaios, de origen hebreo, habla de alguien, de un separatista, de alguien que significa separado, vivían apartados de lo impuro, es decir, del pueblo de la tierra. Los fariseos eran ególatras, egocéntricos, presuntuosos. Tenían una justicia externa. Los fariseos de a poco habían elaborado su propio sistema y habían conseguido imponerlo en el pueblo, sus propias leyes, sus propios mandatos. Y tenían un riguroso código que hacían que todos los que lo vieran como modelos de virtud, claro, te ponen, no se puede esto, y vos decís, ¿quién puede vivir con todo esto? Ellos, wow. Ellos pueden vivir, pero estos son santos de verdad. No, de santos no tenían nada. Estaban apartados, pero para hacer maldades. Eran impecables por fuera, vivían como santos. Por dentro, el Señor dijo que eran sepulcros blanqueados. Los rabinos veían a las personas comunes como una manada de ignorantes, impíos, en comparación con ellos mismos. Mirá qué terrible, ¿no? Que tenés tus líderes y los que tienen que estar con vos piensan que no tenés arreglo, les digo lo que decían, ¿no? En Juan capítulo 7, versículo 45, ustedes no lo busquen,
dice que les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el versículo 50, le estoy leyendo de Juan 7, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y el versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, el Señor no había nacido, ¿no? Pero además, versículos antes, en el versículo 49, el 48, perdón, dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Estaban diciendo, nosotros ninguno creyó. Mas la gente, esta multitud es tonta, que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Fíjate lo que puede llegar a ser la religiosidad. Vos creerte que estás en bendición con Dios, que Dios está, que se agrada de vos, vos pensando que todos los que no piensan como vos son malditos de Dios y ser todo lo opuesto. Fíjate la ceguera. Entonces, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, que no era ciego, lo repito, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Ahora, si ustedes leen el versículo 11, cuando le hicieron a él la pregunta de Juan capítulo 9, dice, respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. El mendigo pasa de ver a Jesús como un hombre, en el versículo 11, aquel hombre, y a verlo como un profeta. Ya lo está viendo como un profeta. El que no veía físicamente y ahora ve, además espiritualmente dejó de ver a Jesús como un hombre, ahora lo ve como un profeta. Y si ustedes leen más adelante, precisamente el versículo 37 y 38 de Juan 9, se van a dar cuenta que el Señor le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Este hombre pasó de verlo como un hombre a verlo como un profeta, a adorarlo como el Mesías. ¿Y por dónde andaban los fariseos? Sabemos por dónde andaba el ciego que ahora ve. Y los fariseos estaban perfectamente en dirección opuesta. En el versículo 16 dicen que Jesús, que este hombre no es de Dios. En el versículo 22 dice que si alguno confesaba a Jesús era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Ahora lo vamos a ver. En el versículo 24 dicen que Jesús era un pecador. Y al versículo 34 le dicen al mendigo, tú naciste en completo pecado y nos querés enseñar. Miren, vamos por el versículo 17, ¿qué más? Volvieron a preguntarle al que antes era ciego, puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó, que es un profeta. Recuerden que en la Biblia la ceguera es una metáfora de las tinieblas espirituales, es decir, la incapacidad de discernir a Dios o su verdad. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, dicen, no lo podemos creer, vamos a llamar, no podemos creer, vamos a llamar a los papás. Ahora recuerden que los fariseos vivían aislados, ¿no? Porque si no, alguien durante años lo habían visto ciego de nacimiento, mendigando. Pero parece que ellos estaban no sé en dónde, apartados, escondidos.
No estaban con los que estaban en necesidad. Así es el religioso. El religioso no está con los que están en necesidad. El religioso dice, ¿qué están haciendo en la iglesia por? ¿Qué están haciendo para? ¿Y qué estás haciendo vos? Si sos parte de la iglesia, como se negaban a creer, llamaron a sus padres. Y aquí empezamos a conocer a los padres. Digo, porque a pesar de que él mendigaba, tenía padres. Al parecer los padres no habían sido capaces de cuidarlo demasiado tiempo y su hijo era un mendigo. Fíjense el versículo 19. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿No? Los fariseos preguntan, los padres responden. Este es nuestro hijo y nació ciego. No tenemos duda. Versículo 21, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto es como que ya los fariseos estaban para cualquier cosa, ¿no? Ya era tanta su necedad, tanta su ceguera. Versículo 22, entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos, fíjense, ¿no?, como iban en camino contrario, los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Eso ya habían hablado. Miren que si alguno confiesa que Jesús es el Mesías, lo expulsamos. Entonces, ¿de verdad los padres no tenían un entendimiento? Y bueno, al parecer, los padres sí sabían que si hablaban de Cristo iban a ser expulsados. Entonces el versículo 23 nos aclara. Por eso dijeron sus padres, edad tienen, preguntadle a él. Porque los padres dijeron, en todo caso, si van a expulsar a alguien, que lo expulsen a él, no nos expulsen a nosotros. ¿Se entiende lo que voy? Parece que los padres tampoco tenían demasiado cuidado de este hijo. Pregúntenle a él, tiene edad. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Por eso, fíjense lo que le decía, ¿no? Los fariseos yendo en sentido opuesto. Si alguien habla de Jesús, lo expulsamos. Ese hombre es pecador. Pero como se dan cuenta de que es inútil seguir negando la realidad del milagro, aunque no se dan por vencidos, no quieren aceptar la verdad, por lo que ahora el plan es cambiar su línea de argumentación. Entonces lo que le están diciendo es, da gloria a Dios. El mandato da gloria a Dios implica que el testimonio del ciego sanado, llamando a Jesús un profeta y atribuyéndole a él el milagro, había deshonrado a Dios. Cuando le está diciendo que vos hayas dicho todo esto, estás deshonrando, da gloria a Dios. Y estos misericordiosos fariseos le están dando al ex ciego la oportunidad de rectificarse y decir la verdad. Le están diciendo, vos lo que estás diciendo no da gloria a Dios. Te voy a decir, dale la gloria a Dios. No le atribuyas el milagro a ese tal Jesús. El sábado había sido violado. Todos pecadores menos ellos. Fíjense que allí en el versículo 24 dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Nosotros sabemos. Enfático. Antes estaban divididos, no sabían, al principio no se ponían de acuerdo. Ahora estaban todos unánimes, juntos.
Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y miren qué actitud, ¿no? Como el ciego el que ya no solo el Señor le había sanado su ceguera física, sino que lo había reconocido, ya pasó de hombre a profeta, y además se empieza a dar cuenta, ¿no? El ciego, el que había sido ciego dice, no discuto si Jesús era pecador o no, pero sus afirmaciones indican que pensaban que no. Si bien desde su nacimiento no pudo ver, sí podía escuchar. Y escuchaba, y escuchaba. ¿Qué sentido tenía discutir ante tanta necedad? Por eso fíjense cómo el discernimiento espiritual dijo, ¿qué quiere que te diga? A ver, ¿cómo es? ¿No la querés entender? ¿No querés entender lo que pasó? ¿O no te interesa entender? Y en Proverbios 23:9 dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No gastes saliva con los necios, porque despreciarás hasta el más sabio consejo. A un orgulloso religioso, decirle lo que quieras menos que esté equivocado. Por eso no se les puede hablar. Están equivocados, y están equivocados. Y si le decís que están equivocados, se ponen mal. Entonces, ¿qué sentido tenía que él discuta ante estos arrogantes? Él sabía que había experimentado la gracia de Dios y hace una confesión concisa e irrebatible. Sé que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Qué más querés que te diga? El versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ustedes se dan cuenta lo que es. El diálogo que pone Juan acá es nos lleva a un lugar en donde nos muestra la ceguera espiritual, ¿no? O sea, y lo que podemos ver a través de este testimonio es que el ciego, que cada vez va viendo más, no solo físicamente, y los otros cada vez van viendo menos. Él les respondió, versículo 27, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es fantástico. Este hombre que, claro, el gozo que estaba experimentando no se lo iban a sacar estos amargados, estos religiosos amargados, legalistas, que no podían interpretar nada de lo que Dios le había dado y como anuncio de lo que iba a ser el Mesías. Entre otras cosas, abrir los ojos de los ciegos. Entonces, a medida que este conflicto avanza y avanza, queda claro que el mendigo ciego ve la realidad cada vez más con claridad. La realidad ya ve, entiende, discierne, y los fariseos ven la realidad cada vez con menos claridad. Este diálogo donde él le responde, ya les dije, pero ustedes no quieren aceptar, porque lo quieren oír otra vez, es que también quieren hacerse sus seguidores. Este diálogo, estas palabras, lo que nos muestran es cómo los fariseos, estos fariseos nos están dando una muestra clara de ese carácter que tienen los incrédulos
por determinación y voluntad propia. No es que no podían creer, no querían creer. No eran que tenían alguna limitación para creer, no querían, se habían propuesto no querer. Paso siguiente, versículo 28, y le injuriaron. La palabra allí es insultar, injuriar, maldecir. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eran puñaladas que le estaban dando, ¿no? A los fariseos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este hombre sabía. ¡Qué cosa tan extraña! A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. ¿Para qué están? Versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que había dicho el Señor, no? Cuando le preguntaron los discípulos, ¿pecó este o sus padres? Y el Señor le dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino que fue para que la gloria de Dios. Pero ellos ya dijeron, esto es así. Tú naciste del todo de pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿Cómo terminó el Señor cuando le habló claramente acerca de esta escritura se está cumpliendo? Lo quisieron matar, lo quisieron. Y aquí se da el primer caso que registra la Biblia de esa ruptura entre la sinagoga y los nuevos seguidores de Cristo. Este hombre ciego fue la primera persona que se sabe fue expulsada de la sinagoga porque eligió seguir a Cristo. ¿Se entiende? Este ciego de nacimiento, este ciego que ahora ve y que entiende. Ahora, cuánta incredulidad. Y lo que queda claro al llegar a estos últimos versículos es que lo que comenzó como un milagro de una curación de una ceguera física se ha convertido, como tantas veces en el Evangelio, en este Evangelio, en una imagen que contrasta la curación de una ceguera física y la afirmación de una ceguera espiritual. ¿Se acuerdan? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Se acuerdan? No estábamos haciendo referencia ni a los ojos ni a su capacidad de ver. Estábamos hablando más allá de los ojos, al interior, al corazón. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Para terminar, en este capítulo 9, en esta sexta señal, hay algunas características que son propias de las personas que son incrédulas por propia voluntad. Deciden ser incrédulas. Por más que se hagan milagros que nunca antes se han hecho, por más que esos milagros estén respaldados por las Escrituras, este rechazo deliberado a Jesús, esta oposición permanente a creer en Él, las personas que no quieren creer, no les importa argumentar,
falseando la verdad que es evidente. Ellos hicieron todo lo posible primeramente para negar de que había sido ciego de nacimiento. Buscaron hasta los padres. El incrédulo siempre busca más evidencia, no porque quiera saber la verdad, porque quiere apoyar sus falsedades. El incrédulo rechaza los hechos, no le importan los hechos. Decide realizar investigaciones, como en el caso de este pasaje que estamos viendo, pero se empeña en tergiversar la historia. De una o de otra manera querían hacerle decir al ciego lo que el ciego no quería decir, querían hacerle decir a los padres lo que los padres no querían decir, querían que los demás dijeran su verdad. Una verdad que no era tal. ¿Por qué? Porque el incrédulo es egocéntrico. Yo sé, todos los demás no saben. Es orgulloso. Se rehúsa a creer, no quiere creer. Y por ende, no se da cuenta que ese buen pastor, que es Jesús, que da su vida por las ovejas, también ha dicho que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, pero que también dice, en Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Yo los animo a no tomar ninguna de estas actitudes de incredulidad, a no querer negar los hechos evidentes y entender que ese Jesús que es Dios, que estableció y que dijo una vez, leyendo el pasaje de Isaías, quién era y a qué había venido, todavía sigue cumpliendo ese ministerio y esperamos su regreso. Amén. El Señor sigue sanando a los quebrantados de corazón. El Señor sigue obrando en la vida de los que están oprimidos y dándole libertad. Amén. Los invito a ponerse en pie.